Capítulo 380, uniéndose a nubes heladas. Antes de llegar a Asgard nubes heladas, Yunche había pensado en varias posibilidades, pero definitivamente no esperaba que esta poderosa y misteriosa gran maestra deseara que se convirtiera en discípulo de Asgard nubes heladas. Si Yunche aceptaba, entonces, sería el primer discípulo masculino en toda la historia de Asgard nubes heladas. Y juzgando por la reacción de Gon Yuxian y Xian Yue, parecía que ellas tampoco estaban al tanto de ello previamente. Dentro del corazón de Yunche comenzó a removerse. Hablando en nombre propio, en realidad no tenía ningún agradecimiento ni queja con Asgard nubes heladas, pero debido a Xian Yue y Chu Yuechan, estaba destinado a tener innumerables vínculos con Asgard nubes heladas. Por ahora, ya no pertenecía al Palacio Imperial Blue Wind. Siendo un hombre sin secta, podía unirse libremente a Asgard nubes heladas. Y después de unirse, él y Xian Yue pertenecerían a la misma secta como marido y mujer, y quizás ya no tendrían tantas limitaciones al tratarse el uno al otro de ahora en adelante. En el futuro, después de encontrar a Chu Yuechan, también habría la posibilidad de que ella regresara a Asgard nubes heladas. Pero todo eso era secundario. Lo más importante era que de arriba a abajo, Frozen Cloud Asgard estaba compuesta completamente por mujeres. Y cuando Frozen Cloud Asgard seleccionaba a sus discípulos, no solo consideraban la aptitud como importante, el requisito de belleza también era extremadamente alto. Además del efecto del arte de la nube congelada, cada una de las discípulas de Frozen Cloud Asgard tenía piel como hielo y huesos de jade, labios rojos cereza y rasgos impecables. Cualquiera de las discípulas sería considerada una belleza excepcionalmente preciosa en el mundo exterior. La belleza número uno del Imperio Viento Azul casi siempre venía de Frozen Cloud Asgard también. Solo hablando de este aspecto, Frozen Cloud Asgard era, sin duda, un paraíso que los hombres anhelaban incluso en sus sueños. Si Frozen Cloud Asgard reclutara abiertamente discípulos masculinos, se podría decir sin ninguna duda que todo el viento azul experimentaría un gran terremoto. Y ahora, este paraíso en los sueños de los hombres, en realidad, le había abierto las puertas, además, era la primera vez que abrían las puertas a un hombre en toda su historia. Como un hombre extremadamente normal fisiológica y psicológicamente, decir que Yunche no estaba emocionado era imposible. Sin embargo, estaba extraordinariamente tranquilo en la superficie de su rostro, mientras preguntaba con un tono muy indiferente. Yo actualmente no estoy en ninguna secta, y no habrá problemas en unirme a Frozen Cloud Asgard, pero necesito saber primero, después de unirme a Frozen Cloud Asgard, ¿qué tendré que hacer y qué recibiré? Feng Qianhui entendía muy bien lo atractivo que era Frozen Cloud Asgard para los hombres, y viendo que la reacción de Yunche era tan indiferente, lo elogió en secreto en su corazón, y luego dijo: Después de unirte a mi Asgard, no necesitas hacer nada deliberadamente, y ni siquiera necesitas seguir las reglas sectoriales, tampoco necesitas quedarte dentro de Frozen Cloud Asgard todo el tiempo, y puedes ir y venir completamente como quieras. Lo que necesitas hacer son solo dos cosas. Primero, es no hacer cosas contra la buena moral y la naturaleza en nombre de Frozen Cloud Asgard. Segundo, Feng Qianhui hizo una pausa por un segundo, mientras su expresión se volvía extremadamente solemne. algún día, si Frozen Cloud Asgard enfrenta una calamidad, como discípulo, espero que puedas defender Frozen Cloud Asgard con toda tu fuerza. Mientras hablaba hasta aquí, Feng Qianhui dejó de hablar. Yunche, que estaba escuchando, levantó la cabeza con una expresión sorprendida, luego preguntó con interés. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Feng Qianhui dijo con un tono suave. En cuanto a lo que recibirás, como vas a ser discípulo de mi Frozen Cloud Asgard, entonces podrás estudiar todos los artes profundos de mi Asgard, incluyendo artes de la nube congelada, artes del corazón congelado, pasos de danza de la nieve congelada, estilos de espada de la nube congelada 13, así como artes divinas del fin congelado. Te permitiré usar los recursos sectoriales a tu antojo, y también podrás entrar y salir libremente de los terrenos prohibidos de la secta.
Si enfrentas una crisis o tienes asuntos que no se pueden resolver, la secta te ayudará lo mejor que pueda. Entonces, ¿te gustaría unirte a mi Frozen Asgard y convertirte en el primer discípulo masculino de mi Asgard? Yunche abrió la boca y no pudo decir una palabra durante un largo rato. Originalmente, la mayor duda que Yunche tenía para unirse a Frozen Cloud Asgard era la restricción de la secta. Cada secta debe tener sus reglas sectoriales, y como secta especial, Frozen Cloud Asgard tenía reglas mucho más estrictas que otras sectas. Que las acciones se restringieran después de unirse a Frozen Cloud Asgard era algo que no podía ser más normal. Pero Yunche no esperaba que Feng Qianhui realmente le permitiera ignorar las reglas sectoriales y que fuera y viniera libremente. Lo que significaba que podía venir cuando quisiera, ir a donde quisiera, y no necesitaba seguir las órdenes de nadie. Sin embargo, también sería libre de usar cualquiera de los recursos de Frozen Cloud Asgard y entrenar en todos sus artes profundos centrales. En cuanto a las dos condiciones que Feng Qianhui puso, simplemente no eran diferentes de no tener condiciones en absoluto. Tal trato era simplemente como pasteles que caen del cielo. Solo necesitas cosechar como quieras, sin necesidad de sembrar. No escatimando en romper los 1000 años de las reglas sectoriales de Frozen Cloud Asgard para reclutar a un discípulo masculino como él y también darle tal trato, lo que Yunche sentía ahora, era solo una sensación interminable de irrealidad. Gon Yuxian, que estaba a su lado, reveló más y más asombro y quiso hablar varias veces, pero se contuvo con todas sus fuerzas. Yunche reflexionó durante mucho tiempo y preguntó seriamente. Mayor, ¿este Junior realmente quiere saber cuál es la razón detrás de hacer una excepción para que yo me una a Frozen Cloud Asgard y también darme tal trato? Feng Qianhui sonrió levemente, debido a tu fuerza, potencial, influencia, así como a tu futuro inconmensurable. Además, aunque tu forma de hacer las cosas es algo extrema, valoras la lealtad y la amistad con extrema importancia. Esta vieja cree que, si fueras a convertirte en discípulo de mi Asgard, si mi Asgard realmente se enfrentara a una gran calamidad en el futuro, definitivamente protegerías mi Frozen Cloud Asgard con todo tu poder. ¿Estás satisfecho con esta explicación? El tono de Feng Qianhui era plano y sincero, la expresión en sus ojos era más pura que un manantial cristalino. Yunche no sintió ninguna impureza, engaño ni falsedad de adentro. Esta vez, Yunche ya no dudó y tampoco encontró ninguna razón para dudar. Habló mientras asentía. De acuerdo, con la amabilidad de la mayor, el Junior Yunche está dispuesto a unirse a Frozen Cloud Asgard y convertirse en discípulo de Frozen Cloud Asgard. Pero antes de entrar en Frozen Cloud Asgard, este Junior tiene una petición. Aunque este Junior no tiene secta, ya tiene un maestro. Por lo tanto, sin el consentimiento de mi maestro, este Junior no puede reconocer a otro maestro. Jaja. Feng Qianhui sonrió levemente. Está bien, con tu aptitud y fuerza, no hay nadie digno de ser tu maestro en mi Asgard de todos modos. No necesitas reconocer a nadie como maestro, y puedes simplemente unirte directamente a la secta. Si te interesas en las artes profundas de mi Asgard, King Yue puede instruirte directamente. Pero en opinión de Feng Qianhui, Yunche simplemente no era adecuado para las artes profundas atribuidas al hielo en absoluto con la línea de sangre del fénix en su cuerpo, y no elegiría gastar la energía para aprender artes profundas atribuidas al hielo que entraban en completo conflicto con sus llamas de fénix. Ya que las palabras ya eran así, si Yunche todavía no estaba de acuerdo, entonces incluso se consideraría a sí mismo un idiota. Se arrodilló y dijo respetuosamente. El Junior Yunche está dispuesto a unirse a Frozen Cloud Asgard, convertirse en discípulo de Frozen Cloud Asgard, y a partir de ahora, compartir honor y desgracia con Frozen Cloud Asgard. Si la secta se enfrenta a una crisis, Yunche definitivamente regresará a la secta en el primer momento y defenderá la secta con todo su poder. Bueno. Feng Qianhui asintió con la cabeza con fuerza mientras una profunda gratificación brillaba en sus ojos. Levantó los dedos y presionó en la nada.
Instantáneamente, una canica de cristal frío apareció en la punta de sus dedos, luego voló hacia Yun-che. Después de tocar su brazo, desapareció directamente en la superficie de su cuerpo como un copo de nieve derritiéndose. Este es el cristal de alma de la nube congelada único de mi Asgard. Con el cristal de alma de la nube congelada en ti, ahora eres el discípulo oficial de mi Frozen Cloud Asgard. Al mismo tiempo, el cristal de alma de la nube congelada de cada discípulo de Frozen Cloud se sentirá el uno al otro. Esta es la identificación como discípulo de mi Asgard, así como para distinguir a los miembros de la misma secta. El cristal de alma de la nube congelada no causa ningún daño al cuerpo. Si quieres dejar Frozen Cloud Asgard algún día, puedes borrarlo voluntariamente en cualquier momento. Después de que el cristal de alma de la nube congelada entrara en su cuerpo, Yun-che sintió rápidamente una presencia correspondiente del cuerpo de Gon Yuxian y Xianyue. Después de llegar a Nubhalada Asgard con la incertidumbre en su mente, realmente se convirtió en discípulo oficial de Nubhalada Asgard de esa manera. Tal resultado hizo que Yun-che sintiera que era un poco ilusorio. Yun-che, ahora que te has unido a mi nube helada Asgard, como gran maestra de Asgard, hay algunas cosas que debo advertirte. Feng Qianhui habló. Yun-che asintió. Ruego a la gran maestra de Asgard que me instruya. Feng Qianhui se quedó en silencio durante un rato y luego habló con una expresión solemne. Se dice que hace 2 años, en el torneo de clasificación de Viento Azul, uno de los 4 santos sitios, la región de la espada celestial, el anciano Ling Kun tomó la iniciativa de invitarte a unirte a la región de la espada celestial. No diste una respuesta en ese momento, pero aún conservaste la impresión de la transmisión sonora de Ling Kun. Quiero saber, ¿en el futuro, hay posibilidades de que te unas a la región de la espada celestial? Yun-che murmuró durante un tiempo, pensando en el motivo por el cual Feng Qianhui mencionaría ese asunto. Debido a la muerte de Yun Kangai, debido a la muerte de Xiao Jing, debido a sus padres biológicos, el odio de Yun-che hacia la región de la espada celestial ya estaba grabado en sus huesos. Sin embargo, con sus habilidades actuales, no tenía ni la más mínima cualificación para enfrentarse a la región de la espada celestial. Por lo tanto, su odio absolutamente no podía ser revelado frente a nadie. Mientras mantenía la calma en su superficie, dijo dudosamente. La región de la espada celestial es, después de todo, uno de los 4 santos sitios, en lo más alto del continente profundo cielo. Todos los que practican lo profundo bajo este cielo, sueñan con poder entrar en uno de los santos sitios. A este humilde discípulo le gusta la libertad, pero si en el futuro me topo con un punto muerto, quizás exista la posibilidad de que entre en la región de la espada celestial en busca de una manera de romperlo. Feng Qianhui se quedó en silencio y luego suspiró ligeramente y dijo. Si entras en uno de los santos sitios en el futuro, sería sin duda tu oportunidad y tu suerte. Sin embargo, entre el santuario del monarca absoluto, el palacio océano supremo y el sol y la luna divina, podrías elegir uno de estos 3. Es solo la región de la espada celestial que definitivamente no debes elegir. ¿Por qué? Yun-che preguntó sorprendido. Tus aptitudes son extremadamente grandes y tu disposición es aún más adecuada para buscar los límites del camino profundo. Además, una gran suerte siempre te ha acompañado. Tu futuro será ilimitado. Sin embargo, aunque la región de la espada celestial es un santo sitio, está lleno de innumerables inmundicias. Definitivamente no permitiré que los discípulos de mi secta se vean contaminados por las inmundicias de la región de la espada celestial y vean destruidas todas sus perspectivas de vida. Las palabras de Feng Qianhui hicieron que Yun-che se sorprendiera en el corazón. Gran maestra de Asgard, ¿podría ser que haya algún tipo de agravio especial entre nube helada Asgard y la región de la espada celestial? Este discípulo rara vez ha oído el nombre de región de la espada celestial, pero nunca había oído ningún rumor terrible al respecto. Espero que la gran maestra de Asgard me aclare las ideas. Feng Qianhui lanzó una profunda mirada a Yun-che mientras un expresionado de lucha pasaba por los ojos de ella. Sabía perfectamente que significaba una rama ofrecida por un santo sitio para un practicante profundo,
era completamente la aspiración más alta de los practicantes profundos que cultivaban el camino profundo. Si no hubiera una razón suficiente, no habría nadie que rechazara la rama de un santo sitio. Después de una larga vacilación, Fen Qianhui suspiró en secreto y finalmente habló. ¿Sabías que hace 1000 años no había solo 4 santos sitios en el continente profundo cielo, sino 5? ¿5 santos sitios? Yunche se sorprendió otra vez. Siempre había escuchado el nombre de los 4 grandes santos sitios y nunca había oído hablar de los 5 grandes santos sitios. Y el tiempo en el que existían los 5 grandes santos sitios fue hace 1000 años. En términos de desarrollo sectorial, 1000 años no era un periodo muy largo de historia, era especialmente cierto en el caso de fuerzas del nivel de los santos sitios, y ciertamente no debería haberse olvidado en 1000 años. Sin embargo, Yunche nunca había oído hablar del 5.º santo sitio. Hace 1000 años, además del santuario del monarca absoluto, el palacio océano supremo, el sol y la luna divina y la región de la espada celestial, el continente profundo cielo tenía otra fuerza a nivel de santo sitio, su nombre era familia real de la noche eterna. Las 5 grandes fuerzas son juntas llamadas los 5 grandes santos sitios. Capítulo 381. El secreto de la noche eterna, la calamidad de hace 1000 años. ¿Familia real de la noche eterna? Esta era la primera vez que Yunche escuchaba ese nombre. Los 5 grandes santos sitios existían mucho antes que las 7 naciones del cielo profundo. Ya existían desde hacía mucho tiempo, tanto que podrían haber durado más de 10.000 años. Aunque los 5 grandes santos sitios siempre se equilibraban y se restringían mutuamente, en superficie, también se apoyaban y se unían mutuamente. Además, tenían los mismos principios, que eran proteger el continente profundo cielo e impedir la invasión de potencias extranjeras. Eran la barrera más grande e importante de todo el continente y, al mismo tiempo, no interferían con las disputas internas del continente. Por ello, recibían la admiración, la reverencia y la deificación como dioses de todo el continente, pero eso no significaba que todos fueran buenas personas. Fen Qianhui alzó los ojos para mirar a Yunche y dijo con calma. En realidad no debería tener derecho a juzgar si los de los santos sitios son buenos o malos, correctos o incorrectos, pero que los discípulos de mi secta nunca se acerquen a los de la región de la espada celestial es uno de los deseos que dejó un antepasado fallecido de nube helada. Porque ese año, la familia real de la noche eterna fue víctima de una malvada conspiración de la región de la espada celestial. Todos los miembros de la noche eterna murieron ese año. ¿Yunche? De los 5 grandes santos sitios, la familia real de la noche eterna era la única fuerza orientada a la familia. A menos que tomaran una esposa, nunca reclutarían a nadie de afuera. Así que la fuerza más unida dentro de los 5 grandes santos sitios era la familia real de la noche eterna. Aunque podía haber algunas fricciones entre los 5 grandes santos sitios, nunca había habido grandes rencores. Sin embargo, hace 1000 años, el nuevo maestro espada de la región de la espada celestial, que es el actual maestro espada Xuanyuan Wentian, asumió su posición. Un día, varias decenas de años después de que asumiera su posición, los pueblos cercanos al lugar central de la base de la noche eterna se vieron de repente envueltos en una niebla negra durante la noche. Todos los que estaban en los pueblos, independientemente de si eran poderosos practicantes profundos o los ancianos sin instruir, mujeres y niños, murieron violentamente dentro de la niebla negra. Muy rápido, toda la culpa y las críticas fueron dirigidas a la noche eterna, porque cuando las artes profundas centrales de la noche eterna, el registro Dios ilusorio de la noche eterna, se activaba, había una niebla negra que se enroscaba alrededor del cuerpo. Los que murieron bajo el registro Dios ilusorio de la noche eterna también liberaron una niebla negra que se enroscó fuera de sus cuerpos, y no se disipó hasta varios días después. Después de escuchar esto, Yunche entendió más o menos lo que había sucedido. Cuando el nombre de Xuanyun Wentian salió de la boca de Fen Qianhui,
apretó más el corazón de Yun Che, porque su abuelo, Yun Kangai, había sufrido precisamente en manos de Xuan Yuan Bentian. El señor y amigo de Yun Kangai, el Demon Emperor del realm ilusorio, también había muerto a manos de Xuan Yuan Bentian. Dijo suavemente. ¿Podría ser una trama maligna? Sí, fue una malvada trama. En ese momento, además de la persona que los enmarcó, nadie sabía que se trataba de un enmarque. Feng Qianhui continuó. Poco después, la región de la espada celestial fue la primera en expresarse, diciendo que la Real Familia de la Noche Eterna era un clan diabólico pecaminoso que aumentaba sus poderes demoníacos masacrando a inocentes. Entonces, en nombre de proteger el continente profundo celeste y eliminar el mal, se aliaron con los otros 3 sagrados terrenos y exterminaron a la Real Familia de la Noche Eterna. A pesar de que la Real Familia de la Noche Eterna era poderosa, simplemente no pudo resistir las fuerzas combinadas de los 4 grandes sagrados terrenos y finalmente fue exterminada. Al final, solo quedó el rey de la Real Familia de la Noche Eterna, y bajo su extremo resentimiento y dolor, él diabólicamente se transformó. ¿Diabólicamente se transformó? Sí, una vez que todo tipo de emociones negativas reacharon su clímax, el propio poder de uno también podría ser negativo y, por lo tanto, se convertiría en un terrible poder negativo. Este tipo de rumor ya existía desde hacía mucho tiempo, pero el Rey de la Noche Eterna fue el primero en diabolizarse en el verdadero sentido, lo que demostró que el rumor no era falso en absoluto. Después de todo, que su clan entero fuera aniquilado y su esposa e hijos fueran brutalmente asesinados, él inevitablemente denunciaría al mundo entero y odiaría el cielo y la tierra. Su diabólica transformación solidificó realmente su apodo de diablo, lo que le hizo morir por las fuerzas combinadas de los líderes de los 4 sagrados terrenos. Después de su diabólica transformación, su alma experimentó un gran cambio. Su cuerpo fue destruido, pero su alma realmente no se disipó durante mucho tiempo, e incluso fue incapaz de ser destruido. Así que la sala divina Sol y Luna usó el ataúd sellador de almas para sellar el espíritu hostil del Rey de la Noche Eterna. En cuanto a la única llave que podía abrir el ataúd sellador de almas, fue descartada a más de 10.000 millas de distancia, sin permitir que el alma llena de odio del Rey de la Noche Eterna fuera libre. Pero ahora que han pasado 1000 años, el alma llena de odio del Rey de la Noche Eterna seguramente se ha disipado. Yun Che apoyó su barbilla en su mano y preguntó. ¿Por qué la región de la espada celestial quiso incriminar a la Real Familia de la Noche Eterna? ¿Cómo los beneficiaba esto? Si usted conoce la verdad, entonces no significa que los otros 3 sagrados terrenos también conocen la verdad. Por la espada que la Real Familia de la Noche Eterna custodiaba, la divina espada del pecado celestial. Feng Qianhui continuó. Xuan Yuan Wentian es un hombre extremadamente ambicioso. Quiere ser insuperable bajo los cielos e irremediablemente convertirse en el único amo del mundo. La divina espada del pecado celestial es una espada divina que la Real Familia de la Noche Eterna ha custodiado durante muchas generaciones, y es la única espada soberana, el monarca de las espadas. Se rumoreaba que la fuerza que pudiera controlar la divina espada del pecado celestial sería invencible en el continente profundo celeste. Solo que, incluso después de varios milenios, nunca hubo nadie dentro de la Real Familia de la Noche Eterna que pudiera domar la divina espada del pecado celestial. Dado que la principal arma de la región de la espada celestial era una espada, y honraban la espada, los miembros de la región de la espada celestial habían anhelado durante mucho tiempo la divina espada del pecado celestial. Xuan Yuan Wentian, aún más, estaba loco por tomar la espada para sí mismo, lo que dio lugar a la incriminación maliciosa y la exterminación de la Real Familia de la Noche Eterna. Después de ese incidente, la divina espada del pecado celestial desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estaba, y la estimación más probable es que ya hubiera caído en manos de Xuan Yuan Wentian hacía mucho tiempo. Poco después, los otros 3 sagrados terrenos naturalmente sospecharon de esto,
y se dieron cuenta de que probablemente fue una conspiración de la región de la espada celestial, que erróneamente había aniquilado a la real familia de la noche eterna. Como eran sagrados terrenos, incluso aunque sabían que era extremadamente probable que estuvieran equivocados, incluso si habían sido utilizados por otro, solo podían aceptar su error, absolutamente no podían permitir que el nombre del sagrado terreno fuera mancillado. En consecuencia, absolutamente no pudieron limpiar el nombre de la real familia de la noche eterna, e incluso proclamaron públicamente que la real familia de la noche eterna era un clan diabólico pecaminoso. A fin de evitar que esto fuera rastreado por las generaciones futuras, incluso borraron todos los registros escritos y huellas de la existencia de la real familia de la noche eterna en todo el continente. Ahora que han pasado 1000 años, el nombre de la real familia de la noche eterna ha sido olvidado debido al ocultamiento de los sagrados terrenos. Solo podría encontrarse aleatoriamente en escritos de sectas que han durado más de un milenio. Estas pocas palabras dichas por Feng Qianhui probablemente eran la historia detrás de escenas que muy pocas personas de otras regiones habían escuchado. Yunche sabía perfectamente por qué Feng Qianhui le contaba todo esto. Reflexionó un momento y luego dijo: Maestra Asgard Suprema, este discípulo se atreve a ofenderla y preguntarle por qué nuestra secta tendría un registro tan detallado no solo de las quejas entre los sagrados terrenos hace 1000 años, sino también de la verdad prohibida que fue oculta conjuntamente por los 4 sagrados terrenos. Porque la reina de la noche eterna había salvado previamente la vida de nuestra antepasada nube helada, Mu Bingyun. A pesar de que la profunda fuerza de la reina de la noche eterna había alcanzado su punto máximo y su estatus era incuestionable, ella seguía siendo amable y de buen corazón. No solo rescató a nuestra antepasada nube helada de las garras de una bestia profunda tiránica, también le dio su núcleo profundo después de matar a esa bestia profunda tiránica, y también dio muchas direcciones que beneficiaron a nuestra antepasada nube helada durante toda su vida. Si no fuera por el rescate y la orientación de la reina de la noche eterna, nuestra antepasada nube helada no habría logrado tales grandes logros que le permitieron mirar hacia abajo a todos en viento azul, e incluso podrías decir que si no fuera por ella, no habría hoy en día nube helada Asgard. Porque nuestra antepasada nube helada veía a la reina de la noche eterna como una persona de virtud noble y un benefactor, nunca creyó que la real familia de la noche eterna fuera un clan diabólico pecaminoso. Pero nuestra antepasada nube helada no tenía el poder para ayudar a la real familia de la noche eterna a vengar el mal y reivindicarse, así que no tuvo más remedio que preservar los hechos verdaderos y transmitirlos dentro de nube helada Asgard, para evitar que la verdad desapareciera, y también para advertir a todos los discípulos de nube helada que nunca se relacionaran con la región de la espada celestial. En este momento, el maestro espada de la región de la espada celestial sigue siendo Xuanyuan Wentian. Con un maestro espada tan ambicioso, despicable y maligno, uno puede imaginar cuán sucia es la región de la espada celestial. Si te unes a la región de la espada celestial en el futuro, mi nube helada Asgard cortará todo vínculo contigo. Feng Qianhui dijo con solemnidad. Yunche conocía muy bien la ambición de la región de la espada celestial. Si no fuera por ello, sus padres biológicos no habrían sido casados, su abuelo no habría muerto y él no habría sido abandonado en la ciudad nube flotante hace 19 años. Solo que Feng Qianhui no era consciente de estos agravios. El corazón de Yunche latía con fuerza mientras decía con sinceridad: Agradezco a la maestra Asgard Suprema por iluminarme, este discípulo grabará en su memoria sus palabras. Bien. Feng Qianhui asintió lentamente. Debes evitar a toda costa mencionar todo lo que te he contado a otros. El hecho de que te haya contado esto significa que creo que puedes distinguir entre el bien y el mal y separar las trivialidades de lo serio. Además, su mirada barría a Yunche y Xianyue. Aunque tú y Qingyue sois marido y mujer en nombre, no estáis permitidos a ser realmente marido y mujer hasta que Qingyue haya cultivado completamente las artes divinas del fin helado.
Lo que hay dentro de una mujer ayuda en gran medida a la cultivación de las artes profundas de atributo helado. Si pierde su yin vital virgen, la cultivación de las artes divinas del fin helado de Qingyue inevitablemente se verá afectada, e incluso podría aparecer un punto muerto, que podría no poder superar en su vida. Qingyue es la esperanza futura de mi nube helada Asgard, y definitivamente no permitiré tal incidente. Creo que también puedes juzgar la gravedad del asunto. Xianyue. No se puede hacer nada antes de que las artes divinas del fin helado estén completamente perfeccionadas. Entonces, significa que estará totalmente bien una vez que estén completamente perfeccionadas. Yunche estaba preocupado porque el nube helada Asgard hiciera obligatorio que Xianyue conservara su yin vital durante toda su vida, pero este aviso de Feng Qianhui no era más que una pista descarada. Respondió apresuradamente. Sí, este discípulo cumplirá sinceramente con las instrucciones de la gran maestra Asgard. Bien. Feng Qianhui asintió lentamente mientras su rostro mostraba una sonrisa. Ya he terminado de decir lo que tenía que decir. Confieso que, aunque eres el primer discípulo masculino de mi Asgard en toda nuestra historia, me siento profundamente tranquila por el hecho de que te hayas unido a nosotros. Después de todo, los dos grandes jóvenes talentos de viento azul se han reunido en mi nube helada Asgard. Por el momento, no daremos a conocer su ingreso a nuestro Frozen Asgard hoy, e informaremos a todo el secta durante la asamblea del secta de mañana. Si no hay nada más que decir, Qingyue, lleva a Yunche a dar un paseo por nuestro Frozen Asgard. Cualquier lugar al que puedas ir, también puedes llevarlo allí. Yuxian, quédate aquí. Sí. Xianyue se levantó, hizo una reverencia a Feng Qianhui y luego se fue con Yunche. En cuanto se fueron, Gon Yuxian se levantó y preguntó apresuradamente. Maestra mayor, ¿por qué tomó precisamente esa decisión hoy? ¿Realmente es por la simple razón del poder e influencia de Yunche? Feng Qianhui tenía una expresión profunda. Alzó la cabeza ligeramente y respondió con una voz que sonaba como un suspiro lastimoso. ¿Aún recuerdas la profecía de hace un año de nuestra antepasada nube helada? Gon Yuxian se quedó mirando fijamente, y de repente sus ojos temblaban con fuerza y su rostro cambiaba de color. ¿Se refiere la maestra superior a la catástrofe del milenio? Sí. Feng Qianhui cerró los ojos, con una expresión serena. En aquellos días, la señora de nube helada y un errante del clan destino del cielo del Imperio Diablo Negro eran amigos íntimos. En ese momento, el clan destino del cielo estaba en su apogeo. Estaban a punto de ver la vía del cielo y discernir claramente el destino del cielo. Era altamente inapropiado poder discernir el destino del cielo, y en última instancia, se encontraron con el juicio de la vía del cielo y fueron aniquilados. Cuando la antepasada de Nube Helada fundó el reino Nube Helada, el errante de Destino del Cielo había visto antes el destino del cielo, e informó a nuestra antepasada de la gloria de 1000 años de nuestro reino Nube Helada, así como la gran catástrofe que vendría después de 1000 años. Si se superaba esta catástrofe, el reino Nube Helada tendría 10.000 años de prosperidad. De lo contrario, el nombre de reino Nube Helada ya no aparecería en este mundo. Y en cuanto al tiempo, el plazo de 1000 años ya ha llegado. Desde hace casi un año, siempre me he sentido inquieta, y hasta he sido acosada por pesadillas constantemente cuando descansaba la mente. Además de eso, apareció de repente una discípula con una aptitud anormalmente alta como Xia Qingyue en mi reino Nube Helada, y las artes divinas helada final que Carrie habían surgido en el mundo también. Los diversos fenómenos extraños parecen estar indicando todos la llegada de la catástrofe del milenio. La expresión de Gon Yuxian se volvió de repente tumultuosa. Ella se sentó lentamente. Entonces, la razón por la que la maestra superior no dudó en romper las reglas de nuestro secta y permitir que Yunche se uniera a nosotros, siempre fue para que tuviéramos una fuerza adicional de resistencia en respuesta a la posibilidad de una gran catástrofe. Feng Qianhui suspiró. En comparación con la supervivencia de nuestro sect, ¿qué significa romper una regla del sect?
Ay, solo espero que si la catástrofe del milenio realmente llega, los cielos asistan a mi nube helada. Capítulo 382. Divina Sala Helada Final. Los discípulos de Xiao Sect y Burninghaven Clan sumaban decenas de miles, probablemente más de 100.000. Si se añadían los Sect y clanes externos, el número sería aún más difícil de predecir. De arriba abajo, la Villa de la Espada Celestial tenía más de 100.000 miembros. En cambio, el igualmente famoso Reino Nube Helada era mucho más pequeño. Todos los miembros del Reino Nube Helada sumaban unos 2.000. Sin embargo, el salón principal de Nube Helada era especialmente amplio y espacioso, tan vasto que podía acomodar a varios miles de discípulos. Las cumbres de hielo que lo rodeaban eran de diferentes alturas y había una gran cantidad de ICE de diferentes formas. Incluso un bloque aleatorio de ICE aquí, quizás tenía 1.000 o incluso 10.000 años de historia. Todos los edificios aquí estaban construidos con cristales de hielo. Era prácticamente imposible no ver la hierba Snowflake Shield en todas partes, y cada una de ellas era increíblemente preciosa. Yunche siguió hacia Xianyue durante una hora, y en realidad no se encontró con ningún discípulo de Nube Helada. Cada discípulo de Nube Helada tenía su propia vivienda y sala de entrenamiento. Además, la mayoría de sus temperamentos eran fríos como el hielo, así que incluso dentro del sect, era muy raro que se mostraran. ¿Este lugar no es un poco demasiado tranquilo? ¿No te aburres de haber estado aquí durante tanto tiempo? Yunche miró su alrededor y no pudo evitar decir eso. El paisaje aquí era tan puro que casi parecía ilusorio, como si uno hubiera entrado en el paraíso. Obviamente, admirar el paisaje de vez en cuando no estaba mal, pero si Yunche tuviera que quedarse en este lugar frío y desolado para siempre, no se sabía cuánto tiempo tardaría en ahogarse. Xianyue dijo suavemente. La cultivación de las artes de mi sect Nube Helada y Corazón Helado insistían en ser frías y tranquilas. Cultivarlas aquí no podría ser más perfecto. Este entorno se ajusta a mí, y no es muy diferente de cómo vivía antes de unirme al Reino Nube Helada. Antes de unirse al Reino Nube Helada, Xianyue también permaneció en su habitación durante mucho tiempo y salió de la residencia familiar muy pocas veces. Incluso Yunche, con quien tenía un compromiso desde niña, solo la vio unas pocas veces en más de 10 años. Todos en el Reino Nube Helada tienen su propia vivienda y sala de entrenamiento. Una vez que la señora de Lasgar anuncie su ingreso a mi sect mañana, se le asignará su propia vivienda y sala de entrenamiento. Xianyue desvió ligeramente la mirada y miró a Yunche. Solo si lo deseas. ¿Lo quiero? Por supuesto que sí. Yunche respondió de inmediato. Actualmente, los precios de la vivienda son tan caros que solo un idiota no querría una casa gratis. Oh, sí, Qinyue mi esposa, ¿dónde está tu vivienda y sala de entrenamiento? Llevamos casados tantos años, está bien que no durmamos juntos, pero ni siquiera sé dónde duermes. Xianyue inclina la cabeza y mira los corales de cristales de hielo que reflejan luces brillantes. Mi sala de entrenamiento es un poco especial. Después de que finalmente comprendí las artes divinas helada final, la señora me permitió cultivar en el terreno secreto Nube Helada inscrito con las artes divinas helada final. Artes divinas helada final. El extremo de las cejas de Yunche se contrajo. En el último mes, a menudo había pensado en su boda con Kan Yue, en la escena de cómo Xianyue había detenido a 2 emperadores profundos del sect Fénix Divino, congelando su llama y sellando sus movimientos. Las llamas liberadas por esos 2 emperadores profundos eran llamas de Fénix encendidas por la sangre del Fénix, pero habían sido congeladas por Xianyue del mismo nivel. Esto significaba completamente que el poder y el nivel de las leyes de las artes divinas helada final eran en realidad incluso más altos, o al menos, no inferiores a las llamas del Fénix. Por supuesto, esas llamas de Fénix no eran llamas puras del Fénix divino, sino fuego profundo con un poco del atributo Fénix encendido por aquellos que han heredado la sangre del Fénix. Sin embargo, si no fueran llamas puras del Fénix, el fuego profundo ordinario no podría compararse con ellas.
De lo contrario, el Sect Fénix Divino no se habría convertido en el primer gran Sect de las 7 naciones del profundo cielo. Lléveme a ese terreno secreto nube helada del que habla para echarle un vistazo. De repente quiero ver sus... nuestras artes divinas helada final. Feng Qianhui había dicho anteriormente que siempre que fuera un lugar al que Xiangyue pudiera ir, él también podría ir. Xiangyue no se negó, y dijo directamente: En ese caso, sígueme. El terreno secreto nube helada al que se refería Xiangyue estaba en el lado este del reino nube helada, y Yunche siguió a Xiangyue por un largo rato por una escalera de cristales de hielo. Los ojos de Xiangyue eran como hielo líquido, elegantes y tranquilos mientras miraban inquebrantablemente hacia adelante. Yunche tardó un rato en ver los alrededores y el paisaje, y la mayor parte del tiempo lo dedicó a mirar el rostro y la figura de Xiangyue. La primera vez que conoció a Xiangyue, ella aún no había cumplido 10 años, pero Tok que era hermosa al punto de ser obscena, hermosa al punto de ser irreal. Ahora que miraba a Xiangyue, que casi podía alcanzar, todavía se sentía de la misma manera. Casarse con una mujer hermosa hasta el punto de lo ilusorio, que también era la número 1 en belleza de viento azul, era naturalmente el sueño de todo hombre. Pero ella era obviamente su esposa, y habían estado casados por 3 años, sin embargo, nunca se habían convertido realmente en marido y mujer en el verdadero sentido. Era imposible decir que Yunche no tenía un poco de desagrado como todo hombre normal. Tos. Yunche abrió su boca y dijo en serio: Qingyue, mi esposa, la gran maestra de Asgard, dijo que no podríamos ser marido y mujer en el verdadero sentido hasta que hayas perfeccionado el arte divino final de hielo. ¿Qué opinas al respecto? Xiangyue continuó dando pequeños pasos por delante de Yunche. No hubo la más mínima respuesta, como si simplemente no hubiera escuchado lo que él había dicho. Vamos a cambiar la pregunta. La mirada de Yunche recorrió de arriba a abajo el cuerpo delicado y perfectamente curvilíneo de Xiangyue, que parecía una doncella del palacio lunar. No pudo evitar tragar saliva ante tal visión. ¿Cuándo vas a perfeccionar completamente el arte divino final de hielo? Xiangyue aún no reaccionaba, pero si Yunche caminaba frente a ella, habría visto cómo la ropa de nieve sobre su pecho erecto subía y bajaba agitada. Porque lo que Yunche realmente quería saber con su pregunta era, ¿cuándo ibas a dormir conmigo? Qingyue, mi esposa, te ruego que no pienses que se trata de un asunto menor. Entre un marido y una mujer, esta cuestión es extremadamente importante. Yunche dijo con una cara seria. Convertirse en una pareja casada de verdad no es solo el vínculo del nombre y las emociones, también requiere la fusión de los cuerpos y las almas. Y en cuanto a la fusión de los cuerpos, necesita aún más que el marido y la mujer. Ya estamos aquí. 4 palabras que sonaban como el crujido del hielo interrumpieron el discurso de Yunche. Los pasos de Xiangyue ya se habían detenido frente a una gran puerta de cristal de hielo que desprendía un denso vapor blanco. Xiangyue extendió una palma y la apoyó en la puerta de hielo cristalino. Una luz azul parpadeó en el centro de su palma y, después de un ligero ruido de desplazamiento, la puerta de hielo, que estaba cerrada con seguridad, se abrió silenciosamente. Una oleada de frío cortante golpeó sus rostros, y lo que apareció frente a ellos fue un salón especialmente espacioso. Pero las paredes y los ladrillos de este gran salón no estaban hechos de hielo frío, sino de una piedra azul verdosa profunda. El frío que venía de frente llevaba un perfume vagamente familiar, el aroma de una mujer que pertenecía únicamente a Xiangyue. Parecía que Xiangyue pasaba la mayor parte de su tiempo aquí. Este salón se llama el Salón Divino Final de Hielo, es el lugar donde nuestro antepasado Nube Helada cultivó, y también el lugar desde el que nuestro antepasado Nube Helada partió del reino mortal. Xiangyue entró lentamente, su voz era lenta y suave, como si todas esas palabras sin sentido que había dicho Yunche antes no hubieran entrado en su conciencia. Yunche torció su boca y estiró la mano hacia el trasero de Xiangyue, haciendo un gesto de agarrar en el espacio que había entre ellos, lo que le hizo sentirse un poco mejor. Luego,
siguió a Xianyue. El salón era amplio y vacío, el suelo, las paredes y el techo estaban hechos de piedra azul colocada uniformemente. El color de estas piedras era profundo y translúcido, reflejaba ligeramente la luz y se parecía al jade oscuro. Pero aparte de esto, el gran salón estaba completamente vacío, ni siquiera había un asiento o un portavelas a la vista. ¿Cultivas aquí normalmente? Este lugar no parece especial. Yunche barría su mirada por todas partes mientras hablaba, y de repente, su mirada cayó en el extremo derecho del gran salón y se fijó allí, mientras preguntaba. ¿Qué es eso? En el extremo derecho del gran salón había un bulto redondo y circular de 3 metros de ancho y medio metro de alto. Su color no era diferente al del salón, e incluso se podría decir que pasaría desapercibido a simple vista. Desde la posición de Yunche, parecían haber algunos patrones especiales grabados en el bulto. Eso es la formación de escape profunda que dejó nuestro antepasado Nube Helada. Xianyue incliné ligeramente sus bellos ojos y dijo. Si el sect encuentra una situación imprevista y está al final de sus cuerdas, uno podría usar las artes Nube Helada para despertar esta formación profunda. Esta formación profunda contiene un poder de división espacial, y una vez que se pone en marcha, puede enviar a alguien a una región impredecible. Sin embargo, solo puede transferir a una persona, y una vez que esta formación se activa, se necesita un siglo de tiempo para absorber suficiente poder y dividir el espacio de nuevo. En otras palabras, si queremos usar esta formación, tendremos que esperar 100 años para volver a hacerlo. Pero desde la fundación de Asgard New Velada hasta ahora, esta formación de escape profunda nunca se ha usado antes. Oh, Yunche miró unas cuantas veces más la formación profunda extraña. No esperaba que existiera una formación de escape profunda que pudiera cortar el espacio y permitir que alguien huyera miles de millas más lejos, dentro de Asgard New Velada. diste antes que el arte divino final de hielo estaba inscrito aquí, pero este lugar obviamente no lo tiene. Yunche dijo mientras cambiaba de mirada. Xianyue no habló. Alzó los brazos, y sus palmas de jade blanco emitieron una luz azul fría. La pared de piedra azul clara y brillante que estaba frente a ellos reflejó de repente filas de letras azul claro. En el extremo derecho de los caracteres había 4 grandes palabras que emitían una luz aterradora fría como el hielo, que parecían estar hechas de cristales de hielo. Fin del arte divino helado. Xianyue bajó los brazos y la luz azul de sus manos se desvaneció, al igual que las palabras de la pared también se borraron por completo. Dijo en una voz suave. Solo cuando se utiliza la iluminación de la luz de las artes nubes heladas, la inscripción de las artes divinas fin helado aparecerá. Si uno no es un discípulo de nubes heladas, incluso si llega aquí, no podrá obtener la fórmula profunda de las artes divinas fin helado. Así que es así. Además, la piedra azul en este salón se llama la Jade Celestial Firme. Se dice que es una piedra divina que fue alimentada por el poder de un dios verdadero en la era primordial. Incomparablemente dura y sólida, cortarla no dejaría marcas, no se rajaría si se congelara ni se derretiría si se quemara con fuego. Ni siquiera el poder de un emperador profundo en su punto máximo podría hacerle daño. Por lo tanto, al entrenar en este tipo de lugar, se puede practicar cualquier tipo de técnica, y no tener que preocuparse por destruir nada. Incluso un emperador profundo en su punto máximo, ¿no podría romperla? Yunche bajó la cabeza para mirar la piedra debajo de sus pies con una expresión incrédula. Sin embargo, no encontró ningún signo de daño en la piedra azul verde por ninguna parte. Olvidémonos de un rasguño, ni siquiera pudo encontrar el más mínimo rasguño. ¿Sería esta piedra realmente tan duradera como Xianyue había dicho? Sin pensar ni dar aviso previo a Xianyue, Yunche agarró la falla del dragón y la hizo descender casualmente. ¡Clank! Habían golpeado claramente la piedra jade, pero Yunche sintió claramente que había golpeado un plato de acero incomparablemente duro. Un sonido perforante retumbó, y la falla del dragón de 10.000 kilogramos fue rechazada, hasta el punto de que la vibración hizo que la muñeca de Yunche se sintiera un poco adormecida. Y el lugar donde la falla del dragón había chocado no había sufrido ningún daño, ni siquiera el más mínimo corte visible.
Yunche quedó atónito por un rato. Su fuerza física era increíble, y la falla del dragón era además una pesada espada de emperador profundo. Normalmente, no había nada que no pudieran vencer, ni nadie que pudiera obstruirlas. Olvídate de alguna roca, él podía hasta derrumbar una montaña pequeña con un solo golpe. Pero ahora, en realidad no había podido causar el más mínimo rasguño en esta roca. La esquina de la boca de Yunche se retorció, y la falla del dragón también emitió un grito impaciente. Como una poderosa espada pesada de emperador profundo, en realidad no pudo dejar ninguna marca en esta roca. Incluso si Yunche estuviera dispuesto a resignarse, su conciencia nunca lo aceptaría. No lo creeré. Una ráfaga de aire salió del pecho de Yunche, como si no pudiera contenerse más. Con ambas manos agarró la falla del dragón, corazón en llamas se abrió, y con un rugido fuerte, golpeó abajo con el 90% de su fuerza. Ja. ¡Clang! El espacio tembló, pero el suelo no se movió en absoluto. En el momento en que la falla del dragón chocó con la Jet Celestial firme, un sonido perforante casi hizo estallar los tímpanos de Yunche, y una enorme vibración de rebote se abalanzó sobre él. Le levantó los brazos, lo hizo retroceder varios pasos y hizo que la sangre y la energía de todo su cuerpo burbujeasen. Incluso la falla del dragón casi se le cayó de las manos. Y, el lugar donde la falla del dragón había golpeado, todavía no tenía ni el más mínimo corte. Esta vez, Yunche quedó totalmente aturdido. ¿Cómo puede haber una roca tan dura? Capítulo 383, fin helado, comienzo rudimentario. El poder de un golpe de espada con el 90% de la fuerza de Yunche era, naturalmente, nada modesto. Xianyue fue obligada a retroceder 30 metros, y miró en silencio a Yunche, que parecía estar en un estado algo lamentable, sin decir nada. Yunche guardó la falla del dragón, sacudió sus brazos, que estaban más que adormecidos, como si nada hubiera sucedido, y habló sin parecer perder la calma. Lo probé, esta piedra es realmente muy dura, como era de esperar del lugar que le gustaba a la ancestra de nubes heladas. Si este lugar se pudiera sellar, sería simplemente el más seguro dentro de todo viento azul. Incluso si toda la villa de la espada celestial viniera, se garantizaría que no podrían entrar. Al terminar de hablar, Yunche se volvió hacia la pared donde estaban grabados los artes divinos fin helado, extendió sus manos e hizo silencio con las artes nubes heladas. Mientras la luz azul parpadeaba en sus manos, las palabras de color azul emergían rápidamente de la pared verde. Escuché que aparte de la ancestra de nubes heladas en aquel entonces, en estos 1000 años, solo mi esposa Qingyue pudo comprender y practicar los artes divinos fin helado. Esto demuestra dos cosas, muestra que mi esposa Qingyue es realmente increíble, y también demuestra que los artes divinos fin helado son verdaderamente misteriosos. La fórmula profunda de los artes divinos fin helado ya había comenzado a grabarse en su visión. Voy a echarle un buen vistazo. Artes divinos fin helado fórmula principal hielo, extremidad del agua, extremidad del frío. Todas las cosas bajo el cielo pueden convertirse en hielo, el agua se puede congelar en hielo, la sangre se puede congelar en hielo, la energía se puede congelar en hielo, lo profundo se puede congelar en hielo. Montañas, colinas y los cielos se pueden congelar en hielo. La fórmula profunda de los artes divinos fin helado parece simple y franca, pero también increíblemente profunda. Y echarle un vistazo rápido no parecía ser una fórmula profunda en absoluto, sino un texto inexplicable y superfluo. Al principio, Yunche solo quería echar un vistazo a este misterioso arte profundo fin helado, pero después de que la fórmula profunda entró por sus ojos, entró en su corazón y entró en su alma, su persona entera se había sumergido inconscientemente en ella. Su expresión también se volvió cada vez más tranquila y vacía. Después, cuando estuvo completamente sumido en ello, incluso sus 6 sentidos se apagaron inconscientemente y olvidó a Xianyue, que estaba a su lado. La fórmula profunda de los artes divinos fin helado entró por sus ojos y en su corazón, en el mundo de la conciencia de Yunche,
parecía haber una voz que leía en voz baja la fórmula profunda de los artes divinos fin helado, y la grababa firmemente en su mente. Gradualmente, sintió que la semilla del dios malvado de atributo agua, que había estado en silencio la mayor parte del tiempo, se activaba de repente, como si hubiera olfateado alguna presencia que anhelaba. Yunche tenía una expresión despreocupada hace un momento, pero al siguiente entró en un estado de vacío mientras miraba la pared. Sorprendida en su corazón, Xianyue no emitió ningún sonido para molestar a Yunche, y una profunda expresión de asombro se formó en su rostro. Los artes divinos fin helado eran increíblemente complejos, encarnaban las leyes más fundamentales, más generales, pero más difíciles de dominar por completo en cuanto a la energía del hielo. Cuando los discípulos de nubes heladas tenían el primer contacto con ellos, lo único que sentían era que era ininteligible. Para comprender los artes divinos fin helado, Xianyue no escatimó en pasar varios meses en la cuarta capa del infierno de hielo. Solo al sumirse en el hielo profundo, pudo comprender gradualmente las leyes naturales fundamentales de la energía del atributo hielo, y cultivar con éxito los artes divinos fin helado. Yunche solo había tenido contacto con ellos por primera vez, y lo que solía usar era, sin embargo, energía profunda de atributo fuego en conflicto con el atributo hielo. En realidad entró en el estado de comprensión así, como si nada. La semilla del dios malvado de atributo agua lloriqueó suavemente de emoción dentro de las venas profundas de Yunche, y comenzó a girar lentamente. Y en este momento, un tramo de niebla circular de hielo se condensó repentinamente a su alrededor, y luego se dispersó como ondulaciones, llevando una ola de frío desapacible. Muy rápido, la segunda bola de niebla de hielo se condensó otra vez alrededor de Yunche, pero esta vez, la niebla de hielo no se dispersó durante mucho tiempo. Gradualmente, mientras una pizca de luz azul parpadeaba, un espíritu de hielo apareció repentinamente en la niebla de hielo y comenzó a aletear alrededor del cuerpo de Yunche como si estuviera vivo. Los labios rosados de Xianyue se abrieron ligeramente y sus ojos encantadores emitieron un destello de incredulidad. Este espíritu de hielo no era un cristal de hielo ordinario condensado por la energía fría de las artes nubes heladas, sino el espíritu de hielo formado cuando se domina completamente la primera etapa de los artes divinos fin helado. Y desde que Yunche comenzó a comprender las artes divinas del fin congelado, ni siquiera había pasado una hora. Un arte profundo supremo de atributo hielo que nadie en el Asgard de la nube congelada pudo comprender en estos 1000 años. Y que incluso requería varios meses para comprender completamente incluso con las habilidades integrales de Xianyue. Yunche en realidad solo había usado menos de una hora para completar directamente la etapa elemental. Los ojos de Xianyue se fijaron en Yunche en un estado de aturdimiento. Se preguntó cuántos secretos más inexplicables había en este hombre que era su esposo solo de nombre. En realidad, en términos de capacidad integral, aunque la de Yunche era definitivamente alta, no superaría la de Xianyue. Sin embargo, estaba la semilla del dios maligno de agua en el cuerpo de Yunche. El hielo era una de las formas del agua. Para comprender las artes divinas del fin congelado, primero era necesario alcanzar un nivel extremadamente alto de comprensión de las leyes naturales del hielo. Y Yunche, que poseía la semilla del dios maligno de atributo agua, tenía afinidad completa con el elemento agua. Su comprensión de las leyes del hielo también había llegado al límite más extremo. Como tal, el umbral y el obstáculo de cultivar las artes divinas del fin congelado simplemente no existían para Yunche. Al mismo tiempo, la velocidad de comprensión total de una fórmula profunda y su impresión en el alma también tenía una relación directa con el poder del alma. Yunche poseía el alma del dios dragón en su cuerpo, y aunque no podía mostrar un poder del alma demasiado anormal debido a la restricción de su fuerza profunda, definitivamente no estaba a un nivel con el que la gente común pudiera compararse. Con la existencia del alma del dios dragón, se puede decir sin la menor exageración que sería casi imposible encontrar alguna fórmula profunda que Yunche no pudiera comprender y manejar en todo el viento azul.
Pasó otra hora, los espíritus de hielo que rodeaban a Yunche aumentaron gradualmente en número. De 1 a una docena, luego a varias docenas, y cientos. Después de imprimir todas las fórmulas profundas de las artes divinas del fin congelado en su mente y alma, Yunche también había cerrado los ojos. En este momento, su cuerpo de repente emitió una ola de energía fría que atravesó los huesos y perforó el alma. Al mismo tiempo, líneas de seda formadas por cristales de hielo se extendieron rápidamente hacia afuera desde varios puntos de su cuerpo. Poco después, estas sedas de cristal de hielo se entrelazaron alrededor de su cuerpo, formando una red de hielo cada vez más grande y densa. El Yunche ahora ya había entrado claramente en un estado de olvido con los 6 sentidos apagados. Este tipo de estado podría decirse que es el estado máximo para la comprensión y absolutamente no debería ser perturbado de ninguna manera. Xianyue flotó lentamente hacia arriba y después de mirarlo un rato, se fue sin hacer ruido. Bajo este tipo de estado de comprensión extrema, uno no sentiría el paso del tiempo en absoluto y continuar por varios días o incluso varias docenas de días no podría ser más normal. Y si estuviera en un nivel extraordinariamente alto, tal estado incluso podría hacer que uno se sumergiera inconscientemente durante varios años, incluso varios cientos de años. Sin embargo, la cantidad de tiempo que duró la comprensión de Yunche esta vez no fue tan larga como Xianyue esperaba. La luna fría se escondió detrás de la nube. Mientras que todo el Asgard de la nube congelada estaba completamente envuelto por una cortina ilimitada de la noche y se hundía en la desolación, Yunche finalmente despertó del estado de comprensión. ¡Ban! Al abrir los ojos, todos los cristales de hielo que lo rodeaban estallaron, convirtiéndose en un campo de fragmentos de hielo. Yunche extendió los brazos, miró hacia la izquierda y hacia la derecha sus manos, y solo sintió que todo su cuerpo estaba increíblemente renovado y cómodo de pies a cabeza, como si su cuerpo hubiera sido completamente purificado por algo totalmente puro y limpio. Árbol del fin congelado. Mientras Yunche pronunciaba un ligero cántico, 2 pequeños árboles de cristales de hielo crecieron rápidamente en sus 2 palmas, desplegando exuberantes ramas y hojas de hielo. Espejo ilusorio del fin congelado. Din. Al abrir sus 2 manos, una barrera esférica casi completamente transparente envolvió completamente a Yunche. Instantáneamente, la energía fría y la presencia provenientes de Yunche quedaron casi completamente aisladas, su voz aún más completamente cubierta. Este arte profundo de ocultación era un número desconocido de veces más fuerte que la barrera de la nube congelada conjurada a partir de las artes de la nube congelada. Si se abría el espejo ilusorio del fin congelado, Yunche creía que incluso alguien 2 reinos enteros por encima de él, bajo una búsqueda deliberada, aún tendría mucha dificultad para descubrir su lugar de escondite incluso dentro de un área de 300 metros. Yunche detuvo el espejo ilusorio del fin congelado y murmuró en voz baja. Alcanzar la 4ª etapa de un solo respiro, estas artes divinas del fin congelado no parecen tan difíciles. Realmente es mucho más fácil en comparación con romper la sombra rota del dios estelar y el gran camino del Buda. Sin mencionar a otras personas del Asgard de la nube congelada, incluso si el ancestro de la nube congelada escuchara estas palabras de Yunche, probablemente le rociaría la cara con un bocado de sangre de ira. Semilla del dios maligno y alma del dios dragón, con varios trucos que no pertenecían a este plano sobre él, en realidad se atrevió a decir estas palabras. Xianyue ya no estaba a su lado. Yunche salió solo y salió del subterráneo, y solo entonces descubrió que ya era de noche. El Asgard de la nube congelada en la noche era excesivamente silencioso, y no se veía a una sola persona a la vista. Aunque la luz de la luna estaba en su mayoría obstruida por la delgada nube que no se dispersaba durante todo el año, con la luz reflejada de la nieve blanca en la tierra, la iluminación tampoco era tan tenue. Yunche instantáneamente se arrepintió un poco de no haber pedido las direcciones de la habitación de Xianyue durante el día. De lo contrario,
¿Qué oportunidad tan perfecta era esta? Aparte de él, solo había mujeres dentro del Asgard de la nube congelada. Como era de noche, parecía inapropiado que fuera a buscar a alguien que no fuera Xianyue. Además, Gon Yuxian no lo había declarado como un discípulo de la nube congelada, incluso encontrarse de frente con un discípulo de la nube congelada probablemente provocaría el caos. ¿Gritar el nombre de Xianyue donde estaba? Eso parecía ser aún más fuera de lugar. ¿Qué debo hacer ahora? No me digas que tendré que esperar aquí mismo, hasta que Qingyue, mi esposa, venga voluntariamente a buscarme. Yunche se quedó donde estaba y no se movió durante mucho tiempo. Si este fuera otro lugar, incluso si fuera uno de los 4 grandes santuarios sagrados, se atrevería a pasear casualmente un poco. Pero este lugar resultó ser solo de mujeres. Realmente no era fácil moverse en mitad de la noche. Bueno, volvamos al salón divino del fin congelado. Yunche pensó a regañadientes, se dio la vuelta y estaba a punto de regresar al subterráneo. Al dar un paso adelante, su oído se contrajo. A su derecha, se podían escuchar vagamente voces femeninas. Rápidamente concentró su oído para escuchar con atención. Esa era en efecto la voz de las mujeres, y no parecía ser solo una persona. La distancia a él probablemente era de solo 2 o 3 mil pies. Y una de las voces parecía pertenecer a Chuyueli. Si pudiera encontrar a Chuyueli, entonces lo que sucediera después sería naturalmente mucho más fácil de manejar. Sin siquiera pensarlo, Yunche caminó rápidamente hacia el origen de la voz. A medida que se acercaba, el sonido junto a sus oídos también se volvía más y más claro. Yueli, ¿todavía no hay noticias de la hermana mayor Yue-chan? No, la hermana mayor puede estar preocupada por la seguridad del niño, y se fue a ermita en un lugar cortado del resto del mundo. Incluso puede haberse ido del Imperio Viento Azul. Suspiro, realmente estoy preocupada por ella. Otra voz suave como el agua habló. No te preocupes. La fuerza profunda de la hermana mayor Yue-chan es tan grande como la del emperador profundo. Aunque ya no tiene artes profundas, protegerse absolutamente no es un problema. Todavía no entiendo, ¿por qué la hermana mayor Yue-chan haría tal cosa con esa persona llamada Yunche? Realmente, qué incomprensible. Esta era una voz muy animada, y parecía provenir de la boca de una joven. Realmente no se entiende nada. Hablando de eso, ¿es Yunche realmente tan asombroso? La gran maestra de Asgard siempre ha querido verlo, pero ¿por qué? ¿Sabe la hermana mayor Yueli? Esta voz era casi exactamente la misma que la anterior. Si no hubiera una ligera diferencia en el tono, fácilmente se podría pensar que provenía de la boca de una sola persona. Yunche caminó más y más cerca. No ocultó deliberadamente su presencia, y naturalmente fue descubierto rápidamente por estas mujeres. Muy pronto, sus voces comenzaron a apuntar hacia él. Solo que él acababa de terminar de practicar las artes divinas del fin congelado, y todo su cuerpo irradiaba energía fría. Además, tenía implantado el cristal de alma de nube congelada, así que cualquiera que fuera similar a la gente de Asgard Nube congelada podría detectarlo inmediatamente, y naturalmente creerían que era un discípulo de cierto Asgard Nube congelada. Y definitivamente no habrían pensado que sería un hombre el que se acercaba a ellas. Alguien se acerca. Esta presencia parece un poco desconocida. Esta presencia parece ser la presencia de las artes divinas del fin congelado. Eso no está bien, esta presencia de energía profunda está claramente solo en el 7º nivel del reino profundo terrestre, no puede ser Inyue. Todos, vamos a adivinar, ¿qué hermana o discípula será? Adivino que es Lingsue. No, podría ser Zhurou. Parece Luluo. La presencia realmente parece algo desconocida. ¿Podría ser que cierta hermana o discípula esté escondiendo deliberadamente su presencia para burlarse de nosotras? Hermana, ven rápido. Si sigues escondiéndote, saldremos y te arrebataremos, ¿de acuerdo?
Delante de Yun-che había una puerta de hielo que no estaba cerrada del todo. Detrás de la puerta de hielo, las voces de 6 mujeres se difundieron. Algunas eran claras y frías, otras eran suaves, y otras eran animadas y agradables al oído. Y las palabras que dijeron después, hicieron que Yun-che no pudiera resistirlo más y más. Rápidamente especuló sobre la posible actitud que mostrarían hacia él, luego dio un paso adelante y abrió la puerta de hielo. Abrió los labios, pero antes de que pudiera siquiera pronunciar la primera palabra, toda su persona se puso rígida como si lo hubiera electrocutado. Ante sus ojos había un estanque de agua tan claro que se podía ver el fondo. No había niebla sobre el estanque de agua, por lo que naturalmente no era una fuente termal. Esta era la única fuente fría natural que no se congelaría incluso bajo el frío de la región nevada de hielo extremo. Dentro de la fuente fría, había 6 cuerpos desnudos de jade como si hubieran sido tallados en hielo. Sus apariencias eran como si hubieran sido dibujadas por un pincel de otro mundo, cada una tenía sus propios méritos, pero todas eran tan hermosas como diosas y pintorescamente elegantes. Su piel era como si estuviera congelada por el hielo y la nieve, justa sin ningún defecto. Pares de piernas encantadoras, suaves, limpias, gráciles y delgadas, se acurrucaban, se estiraban, se reunían o se elevaban de diversas maneras dentro del agua. Entre los pares tras pares de imponentes picos gemelos, algunos eran como cuencos de jade cubiertos al revés, algunos eran tan amplios como la luna y algunos estaban presionados en una curva elegante por los brazos. Todo estaba esbozando un escenario encantador que podía hacer que los vasos sanguíneos de los hombres explotaran en un instante y les robara el alma de sus cuerpos.